Una emoción no causa dolor. La resistencia o supresión de una emoción es la que la causa. Comienza Conexión Amare. Un espacio que te ayuda a mejorar, a descubrir lo mejor que hay en ti. Psicología, crecimiento personal, terapias naturales, salud. Conexión Amare. Elisa Ruano. Bienvenidos otra semana más a Conexión Amare aquí en Canarias Radio. Un placer, como siempre, acompañarles en este tiempo de radio. Y hoy hemos comenzado con una cita de Frederick Dodson, prestigioso autor de nuestro siglo de libros sobre la exploración de la realidad y la conciencia. Una emoción no causa dolor. La resistencia o supresión de una emoción sí causa dolor. Bueno, pues saber gestionar nuestras emociones es importante. Con esta cita de Frederick Dodson debemos recordar que soltar y fluir con la vida nos evita mucho sufrimiento. ¿Cómo hacerlo? Pues en ocasiones hay que saber pedir ayuda o abrirnos a ella cuando llega. Si nos estás escuchando en este momento, quizás sea una señal o hemos llegado a ti por alguna razón. Bueno, te invitamos a que te quedes con nosotros. Te aseguramos que aprenderás muchísimo sobre la vida, las emociones y la salud mental y física con nuestros invitados en el día de hoy. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a nuestro programa 110 de Conexión Amare en Canarias Radio y comenzamos. En Canarias Radio La Autonómica, Conexión Amare. En Conexión Amare llega el momento de conocer, aprender y reflexionar con nuestro invitado de la semana. Félix Torán es escritor, conferenciante e ingeniero. Además, él combina su dedicación a la ciencia y la ingeniería con más de 16 años de estudio y divulgación en el campo de crecimiento personal. Reconocido experto en temas de desarrollo personal, liderazgo, gestión de tiempo, espiritualidad y meditación. Ha impartido cientos de conferencias sobre dichos temas. Ha publicado 16 libros de crecimiento personal, pero hoy está con nosotros para presentarnos otro nuevo libro que ya está, bueno, lo tengo aquí en mis manos, cosa que le agradezco. Lo saludamos y se llama Conciencia Cuántica, de Félix Torán. Bienvenido a Conexión Amare. Hola, muchas gracias. Bueno, nuevo libro, Conciencia Cuántica. Obligatorio preguntarte sobre el título porque nos puede despistar un poco, pero este libro no trata de ciencia, así específicamente, ¿no? Bueno, tiene dos partes, ¿no? El título Conciencia Cuántica está puesto también con cierta intención, ¿no? Porque la palabra conciencia nos lleva un poco más hacia lo inmaterial, hacia el mundo más espiritual quizás, y la palabra cuántica nos recuerda a la física cuántica, ¿no? Que es algo más tangible, material. Así que no es un libro de ciencia en el sentido de que no tiene verdades científicas, ni pretende realizar ninguna tesis, ni aplica el método científico, o sea, no es un tratado de ciencia en absoluto, ni hay fórmulas, ni nada parecido, pero sin embargo el hilo conductor que lleva este libro pues es la física cuántica explicada a nivel de divulgación de manera que cualquier persona la pueda entender. Y después ya se deja la ciencia tranquila y nos vamos al mundo del crecimiento personal. Yo no sé, Félix, si esto es una continuación un poco de tu anterior libro, Más allá de la materia. ¿Tiene algo que ver? Digamos que, bueno, cuando has leído Conciencia Cuántica, te puede aparecer o te puede apetecer, mejor dicho, el leer el libro Más allá de la materia, porque te apetecerá conocer mejor lo que llamamos el plano superior, ¿no? Todo aquello que va más allá de lo que es el plano material. Y el libro Más allá de la materia, digamos que hace un zoom sobre ese plano superior, comprender bien lo que es, cómo conectar con él y reflexionar interiormente. Habla sobre la ley de la atracción en tu libro. ¿La ciencia ha demostrado realmente que existe? No, que va, eso es falsa ciencia. O sea, decir eso sí que es hacer falsa ciencia, porque la ciencia no puede haber demostrado jamás la ley de la atracción. La ley de la atracción es una ley metafísica. Ya lo dice la palabra, metafísica. Más allá de la física. O sea, está más allá de los límites de la física, los límites del método científico. Así que con el método científico no vas a poder probar jamás la física cuántica, ni vas a poder probar, la ley de la atracción. Hay quien te puede decir, sí, pero se pueden hacer experimentos estadísticos y tal, basados en la psicología. Sí, esos experimentos tienen una base científica, pero no prueban una ley universal, no prueban la ley de la atracción, prueban una faceta de la ley de la atracción
proyectada a lo mejor, por ejemplo, en el plano psicológico, por decir algo, ¿verdad? Así que no tenemos que mezclar uvas y peras. La ciencia es la ciencia y funciona en el plano material, la ley de la atracción funciona en el plano espiritual. Y eso no quiere decir que no sea científica, no quiere decir en absoluto que no exista. Pues claro que existe, pero funciona en un plano que no es el material. Eso es todo. Bueno, además hay un capítulo del libro, el cuarto, que dedica ampliamente a informar sobre la ley de la atracción, pero explícanos un poco qué es la ley de la atracción bajo tu punto de vista. La ley de la atracción es una ley metafísica, que la manera más metafísica precisamente de definirla sería que en el universo pues lo similar atrae a lo similar. Y esto es una gran verdad, se mire en el plano vibratorio que se mire, incluso si se mira en el plano vibratorio correspondiente a la materia, ¿no? Desde luego. Entonces, bueno, eso es lo que es la ley universal. Pero luego lo que más nos interesa a nosotros es qué nos puede ofrecer o qué podemos obtener si la utilizamos correctamente y cómo utilizarla correctamente, ¿no? Y para decirlo de manera sencilla, si aprendemos a utilizar bien esta ley universal, podemos llegar a hacer que nuestros pensamientos se conviertan en cosas, o sea, pasar de la mente a crear en la materia. Podemos hacer nuestros deseos realidad. Eso sí, esto no quiere decir que sea ni una garantía de éxito, la ley de la atracción, como algunas personas han entendido, ni ninguna promesa, ni nada fácil. Quiero decir, no es solamente imaginar algo y al día siguiente va a estar en tu puerta, por supuesto, como hay gente que ha creído, lamentablemente. Claro. Sí, bueno, sobre todo por esos libros, ¿no? que también han aparecido en la literatura, esos libros de crecimiento, en el que te dicen todo lo que proyectas y lo que escribas y lo que pienses y lo que sueñes se puede hacer realidad. Pero tú haces diferencia, por ejemplo, en imaginar, que no es lo mismo que visualizar. ¿Cómo podemos hacerlo correctamente, Félix, para que esto funcione? Claro, esto es muy importante lo que dices, porque efectivamente lo que dicen esos libros a nivel metafísico es cierto. O sea, cuando tú visualizas algo, realmente lo has creado, pero lo has creado con material mental. De pasar de ese material mental a pasar a una creación en el mundo físico hay toda una cadena ahí de acciones a realizar que si no haces nada o lo haces mal, pues entonces no vas a conseguir nada, ¿no? Entonces el primer punto de partida es exactamente el que comentas, el saber visualizar, ¿no? Visualizar quiere decir crear con la mente, ver una imagen mental de tu deseo hecho ya realidad. No con el ojo físico, sino con el ojo de la mente. Pero no se trata solo de imaginarlo, se trata de sostenerlo en tu mente. Y para sostenerlo tienes que desarrollar una cualidad que se llama la concentración. Además le tienes que añadir emoción. O sea, tienes que no solo verlo en tu mente y aguantarlo en tu mente, sino además sentirlo, ¿no? Sentir como si ya fuera realidad. Y otra cosa importante que hay gente que olvida, soltar. Cuando tú has hecho todo eso, tienes que soltar, tienes que dejarlo estar, pasar de nuevo a la vida cotidiana y confiar plenamente en las leyes universales. Porque si te pasas todo el día visualizando, pues vas a vivir la vida en el plano mental y no en el plano donde los deseos quieres hacerlo realidad, que es el plano de la materia, ¿no? Exacto. O sea que es un ejercicio que hay que ir haciendo poco a poco, pero sin obsesionarse tampoco, ¿no? Digamos, o ir probando. Yo voy a poner un ejemplo, Félix, si no te importa, para que los oyentes también lo prueben, y digo que es algo que a mí me funciona muy bien, que es algo muy sencillo como encontrar aparcamiento, por ejemplo. Yo realizo un ejercicio que me imagino ya con el coche aparcado en un sitio estupendo, bajándome del coche, o sea, lo siento, y suele dar resultado. Yo no sé si eso estás haciendo referencia a algo así o es algo más complicado. A ver, es más complicado, pero te puedo decir, las personas que tienen determinada potencial mental o tienen una capacidad de visualización y de fluir, ¿no?, con las leyes universales extraordinaria, les puede resultar más fácil que algo así les ocurra. Pero lamentablemente, como vivimos en un mundo material, muy apegados a la materia, y sobre todo se nos ha educado de manera muy científica desde pequeños, entonces enseguida, cuando tú cuentas algo así, la gente va a pensar pues que la ley de la atracción es una garantía de que encuentras plaza de aparcamiento, ¿no? Cosa que de ninguna manera es así. O sea, la ley de la atracción no es una garantía de nada. Igual que la ley de la gravedad tampoco te garantiza aparcamiento ni te garantiza ningún éxito, ¿no? Las leyes universales simplemente operan. Y depende de cómo las utilices, consigues un resultado u otro. Pero cuidado, la ley de la atracción hay que recordar una cosa. Lo que atraes no es un deseo hecho realidad, sino lo que atraes es un camino que te lleva hacia tu deseo. Y tienes que estar listo para ver las señales que marcan ese camino y listo para luego recorrerlo, para actuar. O sea que el punto de partida es exactamente como tú lo dices, pero luego hay mucho más y además mucho de nuestra parte, ¿no? Claro. Yo no sé, Félix, si nos puedes poner algún ejemplo, o sea, ¿a ti te ha ocurrido o si has conseguido pues proyectar algún deseo y finalmente se ha hecho realidad? Que quiero entender que sí, porque ya llevas muchos libros escritos y dedicándote Pues a lo que más te gusta, ¿no? claro, hombre, porque uno no puede enseñar un camino que no ha recorrido, ¿no? Pero
Digamos que la ley de la atracción no es una cosa que me funcione a mí y a algunas ciertas personas que han nacido con ese privilegio. La ley de la atracción funciona para todo el mundo, igual que en el plano físico la ley de la gravedad funciona para todo el mundo, ¿no? Todos los objetos caen hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me han pasado muchísimas cosas, he tenido muchísimos sueños, algunos más sencillitos, otros más complejos, pero por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, en mis primeros cursos, yo mientras estudiaba jugaba mi pizarra y demás, a que era un ingeniero, que estaba en mi despacho, me repasaba las lecciones como si fuera yo, pues que las estaba estudiando ahí en mi pizarra o las estaba enseñando a otras personas. Todas esas cosas, de unas maneras o de otras, se han convertido en mi trabajo, ¿no? Se han convertido en algo que llevo muchísimos años haciendo. Es un mero ejemplo, ¿no? Pero lo que te quiero transmitir es que lo que se empieza jugando, lo que se empieza viendo en tu mente y sobre todo comportándote como si fuera realidad, parece que todo en el universo, no solo en tu mente, sino también alrededor, se va orientando para alinearse con ello, ¿no? Y me han pasado cosas maravillosas también a tipo sincronicidad. Una vez que venía escuchando en un viaje un audiolibro muy conocido, ¿no? Que habla sobre un trébol de 4 hojas. Y me acuerdo que llegué a casa, me puse a jugar con mi hija en el jardín con una raquetita y con la pelota, y cayó la pelota al suelo y al lado me encontré pues una montonada de tréboles, ¿no? Y fui a coger uno y había un trébol de 4 hojas. Pero cuando me fui a dar cuenta, es que no había uno, es que había toda una plantación y además encontré incluso de 5 hojas, que no es nada sencillo, ¿no? Claro, claro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues eso cada cual, cuando se encuentra con sucesos así, que se llaman sincronicidades, tiene que entender el mensaje que le están transmitiendo a esa persona. No quiere decir nada, no quiere decir que vaya a tener buena suerte ni que vaya a tener mala suerte, ni nadie puede interpretarlo por mí, ¿no? Eso es una cosa que cada uno personalmente tiene que interpretar. Y cuando aprendes a usar la ley de la atracción, te das cuenta de que esas sincronicidades, a lo mejor no tan asombrosas, pero del tipo que sean, aparecen y te mandan mensajes y solo tú eres capaz de entenderlos, porque solo tú estás viviendo esa línea de sucesos, ¿no? Y de eso va la ley de la atracción en parte también. Ajá. Que es un capítulo que también dedica, ahí te refieres con las señales, ¿no? El estar atentos a las señales que nos aparecen en la vida. Exacto. Una vez has visualizado y has Uh-huh. soltado, como decíamos, pues tienes que, por supuesto, estar atento a las señales, porque van a venir. Ese camino que te decía se va a marcar a través de señales, pero esas señales las tienes que ver, para eso tienes que estar muy atento. Por eso las prácticas como el mindfulness, por ejemplo, son tan poderosas, ¿no? Porque te entrenan para permanecer alerta incluso mientras estás viviendo tu día a día, ¿no? Estás más atento a todo lo que está sucediendo en tu experiencia, ¿no? En la mente, en las emociones, en las sensaciones, etcétera. Vendrán sueños, vendrán sincronicidades, como decía antes, esas aparentes casualidades que no lo son, vendrán momentos de inspiración, momentos intuitivos. Toda esa información te está transmitiendo datos, señales, que te van a ir dejando ver el camino a seguir. Tú tienes que interpretar todo eso. Es un trabajo del día a día, desde luego. Claro, y estar atento. Y no sé qué opinas, hay muchas personas que hablan que constantemente se encuentran números repetidos. No sé si has estudiado este hecho, si a través de personas que te lo hayan contado, no sé, pues ver el 1111 justo en el momento que no sabe ni la hora que es, pues enciende el móvil y siempre le aparece el 1111, el 55. Desde luego, sí. Desde luego hay mucha gente que me ha consultado sobre estos temas y, por supuesto, lo que hay que tener en cuenta es que también hay modas por ahí o hay cosas que se han propagado y se han hecho famosas sobre determinados números y determinados significados que hay que ser un poco cautos con ese tipo de cosas. Los números no solo sirven para contar. Los números, su parte material, la que se aplica al plano material, es la que sirve para contar. Pero luego tienen también su contrapartida espiritual, que es simbólica. Y es conocida desde, se pierde en la noche de los tiempos. Ahora, todo lo que te encuentras hoy por ahí sobre formas de interpretar números y tal, hay que tener cuidado porque también distorsiona mucho lo que es todo ese conocimiento, que no es tan sencillo, que requiere meditar en los números, que requiere comprender el espíritu de los números, y eso no es tan simple, ¿no? Ahora, en el mundo de las sincronicidades, cualquier dato, cualquier señal del tipo que sea, es importante, y quien la tiene que interpretar eres tú. O sea, si ves un número, no debes dejarlo pasar, ese número te está transmitiendo algo. No tienes que ir a ningún diccionario a mirar, en tal número significa que me va a pasar tal cosa, ¿no? Porque ningún diccionario lo va a poder hacer por ti. Eres tú quien tiene que tomar nota de esa sincronicidad y atarla con otras sincronicidades y otras señales que vas a ir viviendo, y entonces irás entendiendo el significado. Lo que a lo mejor ahora no tiene mucho significado para ti, más adelante sí que lo va a tener.
Bueno, qué curioso. A mí es que lo del tema de los números me apasiona, o sobre todo familias que tienen pues una fecha en concreto en el que ocurren cosas, no sé, el día 13, por ejemplo, que ocurre mucho en mi familia, y a veces pues te hace pensar muchísimo, ¿no? En todo esto. Pues apasionante el libro, estamos hablando, recordamos con Félix Torán, hablando de su nuevo libro Conciencia Cuántica, en el que trata muchísimos temas, la verdad de una lectura súper fácil, sí les digo, porque ya yo me he leído varios libros de él. Y sí, me gustaría preguntarte sobre otro capítulo que, bueno, me ha sorprendido cuando hablas de la resistencia, pero la resistencia kármica. ¿Qué quieres decir con esto, Félix? Bueno, que a veces, claro, cuando tú visualizas con la ley de la atracción, si todo fuera perfecto, conseguiríamos pues tus deseos por la vía más rápida, ¿no? El universo te ayudaría, tú fluirías de manera casi inspirada y demás. Pero los seres humanos somos un poco más complicados y estamos cargados de resistencias interiores. Hay muchísimos tipos de resistencias, ¿verdad? Pero hay una en particular que hago insistencia en el libro, que es la que tiene que ver con la ley del karma, ¿no? Esa ley universal lo que nos viene a decir es que, bueno, que toda causa produce un efecto, ¿no? Una ley de causa y efecto, pero que al final, pues las líneas de causa y efecto que tú vas generando en tu vida, pues van volviendo hacia ti, ¿no? Y las que, bueno, cuando, digamos, tú generas causas positivas basadas en el amor universal, estás creando karma, llamémosle así, positivo, ¿no? Que algún día, pues, volverá hacia ti de manera positiva, como es normal, ¿no? Digamos, se recoge de lo que se siembra, ¿verdad? Pero claro, cuando esas cosas están basadas en el ego, pues todo eso vuelve hacia ti de manera pues negativa, ¿no? Algún día pues, se acaba recogiendo también de lo que se ha sembrado, ¿verdad? Parece bastante lógico y eso es lo que se llama la ley del karma, ¿no? Entonces lo que ocurre es que si nosotros con la ley de la atracción pues pedimos un deseo, pero luego hemos ido acumulando un karma negativo, digamos, a través de nuestras acciones durante tiempo, hemos ido acumulando causas negativas que van completamente en contra de ese deseo, pues no te puedes esperar que al día siguiente por la mañana lo vas a haber hecho realidad. Lo que va a hacer en las leyes universales es pasarte todo ese karma por delante lo más pronto posible, pero no para castigarte, sino para que tomes conciencia y para que lo corrijas lo antes posible y te puedan ayudar, ¿no? Es decir, una persona, por ejemplo, que ha estado, imaginamos, maltratando a personas emocionalmente en todas sus relaciones, por decir algo, ¿no? Y de repente pues quiere encontrar el amor perfecto e ideal, pues obviamente no sería justo, ¿verdad?, que las leyes universales pues dejaran que eso pasara tan rápidamente y de forma tan normal, ¿no? De alguna manera lo que uno ha estado sembrando, que es hacer daño a otras personas, te va a venir de frente de una manera o de otra. Y por eso muchas personas cuando usan la ley de la atracción dicen, es que esto no funciona, porque yo visualizo cosas, lo hago todo bien, pero es que pasa justo lo contrario de lo que estoy pidiendo, ¿no? Pues a lo mejor, puede que no, pero a lo mejor eso es que estás enfrentándote precisamente a esa resistencia kármica. Ese es un karma que no es que te esté castigando, sino que lo tienes que compensar de alguna manera. Precisamente pues aplicando, si has hecho daño, pues aplica amor, por ejemplo. Bueno, pues vean qué interesante. Tendríamos para un programa entero para hablar con Félix porque, bueno, hay muchísimas preguntas que se me quedan en el aire, pero no tenemos más tiempo. Bueno, por último, porque ya por curiosidad, cuando hablas de leyes universales, mm, bajo tu perspectiva, Félix, ¿a qué te refieres con leyes universales? ¿Algo superior que nos controla o nosotros podemos controlar nuestra vida solos? ¿Qué hay al otro lado? Bueno, a ver, las leyes universales no hay que confundirlas o mezclarlas con el libre albedrío, ¿eh? Los seres humanos disponemos de libre albedrío, somos autoconscientes y desde luego podemos tomar nuestras decisiones. O sea que las leyes universales no es que nos controlen, las leyes universales operan. Y operan a distintos niveles, en distintos planos vibratorios. Recordemos el principio hermético, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Digamos que las leyes naturales que operan en el plano natural, en el plano material, son leyes bastante mecánicas, ¿no? Y además se pueden estudiar a través de fórmulas y demás, como hace la física, y son proyecciones en el plano material de leyes universales que funcionan en el plano más metafísico, ¿no? Más planos vibratorios superiores. Tanto en un plano como en el otro, es lo mismo. Las leyes universales simplemente son pues operaciones o son leyes que operan, que funcionan, que se cumplen en toda circunstancia, bajo cualquier circunstancia, en todo lugar, en cualquier momento, y sencillamente se cumplen, por eso son leyes. Al margen de eso, tú puedes utilizar tu libre albedrío para utilizarlas correctamente o a lo mejor para utilizarlas en tu propia contra o en la de los demás. Bueno, pues ya ven cómo ha profundizado Félix Torán con este libro, Conciencia Cuántica, que por cierto tienen más información en la web de Félix, que es felixtoran.es, cómo conseguirlo, pero está en las librerías, pueden también tenerlo en otras versiones digitales. Gracias, Félix Torán, como siempre, por estar con nosotros y bueno, que vaya todo muy bien y esperamos tu próximo libro, que seguro será pronto, como siempre.
Pues muchas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo. Curiosidades, novedades científicas, estudios. En Conexión Amare, ¿sabías que...? ¿Sabías que comer chocolate protege el corazón? No hay nada como disfrutar de un buen y delicioso chocolate. Ahora con más seguridad comeremos ese rico manjar, pues este ayuda a proteger el corazón porque ayuda a cortar una enzima que repercute directamente en el aumento de la presión sanguínea. Estudios recientes sugirieron que el cacao o el chocolate negro puede poseer ciertos efectos beneficiosos sobre la salud humana. Esto es principalmente causado por una particular sustancia presente en el cacao llamada epicatechin. Conexión Amare en Canarias Radio La Autonómica. Bueno, y como invitado tenemos en el día de hoy pues a Tomás Cabrera. Lo vamos a saludar enseguida, que tiene su centro en la isla de Tenerife. Bienvenido, Tomás. Hola, buenas tardes, Elisa, ¿qué tal? Pues muy bien, un placer tenerte con nosotros, Tomás, y que nos hables un poquito de tu centro, de tus formaciones, porque bueno, voy a presentarte primero, Tomás, para que los oyentes te conozcan. Él es maestro de Reiki, del sistema Reiki japonés, el egipcio, el Reiki Laguna, que ahora hablaremos de todo eso. 20 años de experiencia como terapeuta de Reiki, formando y dando tratamientos, y cada año además es invitado por los ayuntamientos de Tacoronte y El Sausal para impartir charlas sobre el Reiki, talleres de salud, donde hace una demostración de cómo funciona y los beneficios. Bueno, él se formó en Madrid con la Alianza Española de Reiki y con Hiroshi Doi, que es el maestro japonés de Reiki a nivel internacional, y se ha formado en la terapia de flores de Bach con el doctor Ricardo Orozco, y también está formado en PNL y coach. O sea que contigo, Tomás, podemos tratar varios asuntos en el día de hoy, ¿no? Pues sí, genial. Bueno, 20 años de experiencia, yo creo que con tantos años ya nos puedes decir que el Reiki funciona, supongo. Pero vamos a refrescar, ¿qué es el Reiki exactamente, Tomás? Bueno, el Reiki es una terapia japonesa que se descubre en el siglo XIX a través de un monje llamado Mikao Usui, ¿no? Pero claro, yo pienso que siempre el Reiki es muy antiguo, ¿no? De la época de Egipto, de los Atlantes, de Lemuria. Siempre se ha curado con las manos, ¿no? Y eso es una de las cosas más importantes que se hace con el Reiki, canalizar la energía universal para poder tratar a las personas con desequilibrio emocionales, estrés, ansiedad. Y hoy en día pues cabe la posibilidad de que funcione cada vez más, ¿no? También te digo que la Organización Mundial de la Salud pues lo está introduciendo bastante y le da mucha importancia, el cuerpo-mente. Uh-huh. Vale. También es importante también el tema del desarrollo personal, ¿no? Que no solo es una terapia a nivel clásica, ¿no? De aquí te toco y venga, ¿no? También hay un desarrollo personal donde las personas se van formando y a la vez se van autocurando y se van desarrollando a nivel espiritual, que esa es la idea, ¿no? Claro. Esa es la idea que quería el maestro Usui Sensei, ¿no? Que en cada lugar, en cada familia hubiera un practicante de Reiki, con el cual... Claro, y yo creo que eso también es lo que haces tú con estos cursos de formación. No solo van personas que quieran formarse para aplicar el Reiki a los demás, sino ya también como autocuración, ¿no? Esa es la idea. Hay muchas personas que por lo que sea, ¿no? Por sus enfermedades, que no pueden asistir a las terapias de Reiki, lo que se hace es se forma la persona, porque una de lo bueno que tiene el Reiki, que es el autotratamiento, ¿no? Que la persona formada en él se puede hacer el Reiki en su casa, directamente, sin ningún tipo de problema. ¿Y tiene contraindicaciones? De momento no. No. De momento no. Se usa, lo que suele haber, no sé si puedes llamarlo contraindicaciones, es la crisis curativa, ¿vale? Que cuando la persona pues se da tratamiento de Reiki, una forma de empeora. Sí, ¿vale? Lo sé por experiencia. Empeora, pero es un día. Después
Es como el que va a un masajista, ¿no? Se hace un masaje, Sí. le duele el músculo y al día siguiente fabuloso. Yo lo recuerdo así, o lo comparo con las agujetas. Cuando vas al gimnasio, casi tiempo que no te entrenas, ¿eh? Y después al día siguiente estás molido. Bueno, pues una cosa así, ¿no, Tomás? Igual, igual, igual. Y te digo, hoy en día lo practican miles de personas, desde médicos, psicólogos. Es una tecnología que cada vez va evolucionando cada vez más, ¿no? Y claro, y tenemos la posibilidad de cada persona acceder a ella, porque hay muchos maestros de Reiki hoy en día. Bueno, vamos a explicar cómo funciona el Reiki exactamente, o sea, cómo se aplica. Explícanos un poquito, ya te llega el paciente a la consulta y cuál es el primer paso. Bueno, yo siempre le pregunto qué tipo de dolencia tiene, porque claro, casi todo es parte emocional. Y cuando es emocional también se convierte en algo físico. Vale, entonces cuando vienen los pacientes a mi consulta, pues yo siempre le hago unas preguntas, qué tipo de dolencia tiene, qué es lo que le ocurre, ¿vale? Y entonces las personas, claro, vienen bloqueadas porque no ven salida a veces a sus conflictos, a sus emociones. Y lo que hace el Reiki, cuando le das la sesión de Reiki, es equilibrar todo el sistema nervioso. El sistema nervioso, lo que es los chakras, la cabeza, que es muy importante. Antiguamente el nombre de Reiki era Shinrin Kaizen Usui Reiki Ryoho, ¿no? Que eso significa que mejora de mente y después mejora de cuerpo. Y casi todo está en la cabeza, casi todo. El sistema a proceder, pues se tumba en la camilla durante 45 minutos o hasta 50 minutos y se va tocando varios puntos de su cuerpo, que son los puntos de meridiano, ¿no? Que están los meridianos de acupuntura. Las sesiones de Reiki suelen durar esos 50 minutos. Después, según lo que tenga, enfermedades que son un poquito más graves, entonces se requieren más sesiones de Reiki, como 5 sesiones, ¿no? Para el tema de cáncer de mama, ayuda bastante, para fibromialgia, para muchas cosas, tiene mucha salida, la verdad. Porque exactamente se trabaja, yo te pregunto porque no lo sé, con la energía. Se trabaja con la energía universal, no utilizamos nuestra energía, porque hay otro tipo de sanadores que lo hacen con su propia energía, el Reiki no. El Reiki, incluso utilizamos una serie de símbolos que eso nos facilita a la hora de la sanación, pero nunca aplicamos nuestra energía, la energía universal. Sería la energía que mueve el universo, ¿no? Las plantas, lo que nos da vida, esa es la energía que movemos nosotros con el Reiki. Claro, y hoy en día cuesta mucho hacerse la idea de eso, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas te habrán dicho, ay, yo no sé si esto funciona? Suele ocurrir, ¿no? Sí, bastante, pero después vienen los resultados. Cuando se levantan de la camilla, dice, qué bueno, parece que he dormido 5 días, qué fabuloso, qué tranquilidad, qué quietud, que eso es lo que realmente da el Reiki, ¿no? Una vez, cuando das una sesión de Reiki, es equilibrar toda la parte emocional, desbloquear los hemisferios cerebrales, la corteza prefrontal, las amígdalas cerebrales, equilibra todo eso. ¿Se puede aplicar en niños? También niños, animales, plantas, en todo. ¿Y los animales? ¿Lo has probado con animales? Animales sí, es increíble cómo funciona, pero el animal pone la pauta. O sea, es diferente, ¿no? Sí, Supongo, el animal, claro, pues no tiene así temas emocionales ni nada, ¿no? Lo que hace el animal, tú le haces un poquito Reiki y él se levanta y ya se quita. Él solo... Él sabe cuando ya está curado. Dice, ya estoy. Qué bueno. Ya estoy. Bien. Pero, por ejemplo, ¿es diferente en los perros que en los gatos? No, el Reiki funciona, claro, es hueso, es músculo, es tejido, ¿no? Y funciona, te digo, también en las plantas, en la alimentación, en el agua, funciona a todos los niveles. Por ejemplo, en una planta veríamos como, por ejemplo, una planta que está un poquito enferma, a lo mejor mejora. Sí, mejora bastante. O sea, que las plantas son seres vivos que están ahí. El método de utilizar en las plantas es coger incluso el agua que le ponemos en las plantas, es hacerle Reiki en la misma agua y después ponerla en la misma tierra. Y lo que hace es como si fuera un abono para la planta. Le estamos aportando energía. Vaya, o sea que la podemos hacer también con el agua que bebemos nosotros. Sí, hay muchos casos sobre eso, ¿no? Del agua. Incluso hay un japonés que se llama Masaru Emoto, que él hablaba mucho del poder del agua. Es importante.
porque lo que piensa, nosotros somos un porcentaje de agua, y si estamos todo el día con pensamientos negativos, eso nos afecta a nuestro sistema. Lo mismo pasa con el agua. Nosotros en el agua ponemos amor, el agua, las partículas se ven muy claras. Ahora, si ponemos rabia, odio, las partículas se difunden. Se difuminan. El científico que hizo fotografías al agua, ¿no? Exactamente, las partículas del agua, ¿no? Y realmente nosotros somos parte de eso, ¿no? Somos de la vida. Y el porcentaje nuestro de agua es importante. Bueno, pues fíjense, es que a veces, Tomás, y ya con todo el tiempo que llevamos con este programa, que nos metemos de lleno, ¿no? Profundizamos en temas que, claro, como no lo ves, como no es algo palpable, no lo ves, pues como que la gente es un poco reacia a creer. Yo que he probado el Reiki, les aseguro que funciona, es que es cierto lo que comentaba Tomás, que estás como 24 horas así como un poco descolocado, pero después todo vuelve a su sitio. Pero yo no sé si nos puedes, bajo tu experiencia, con todos los años que llevas y los casos que has tratado, ¿cuándo suele funcionar mejor el Reiki? ¿En qué casos? ¿En qué terapia? O sea, ¿en qué enfermedades? Funciona en todas. Todo depende también de la persona, ¿vale? Yo siempre digo que el éxito de la sesión es también la persona, si realmente quiere curarse o no, o quiere seguir en la misma forma de actuar en su vida, ¿no? Es todo un conjunto. Primero está el terapeuta de Reiki y después está la persona. Si no hay eso, no funciona, ¿no? Claro. Es como, yo te doy la caña y tú tienes que pescar, y si tú no pescas, ¿cómo te alimentas? Es así. Claro. Es muy importante que la persona también ponga de su parte, ¿vale? Porque es como todos, como es la vida. Si nosotros queremos alcanzar algo, tenemos que ir a por ello. Si estamos en casa esperando que llegue, nunca llegará. Bueno, pues muy importante lo que nos está diciendo Tomás, la verdad. Oye, yo tengo una pregunta ahora fuera de esto. Como sé que el Reiki se trabaja pues nivelando los chakras, es así, ¿no? Como nos ha comentado. ¿Es cierto que si alguien se somete a una cirugía en alguna de las zonas por la que pase un chakra, ahí puede haber un poquito de peligro? ¿Es necesario nivelarlo? Sí, porque resulta que cuando hay cortes o cirugía, corta meridianos también de acupuntura y son importantes. Siempre yo recomiendo a mis alumnos, cuando imparto los cursos, que cuando hay intervenciones quirúrgicas, el Reiki es importante hacerlo después, porque cura más rápido la cicatriz, va más rápido. Siempre también lo trabajamos fuera, cuando son cuando están las prótesis, ¿vale? De rodillas, siempre se hace el Reiki alrededor de la rodilla, nunca encima de la prótesis. Alrededor, ¿vale? O sea, que no toque lo que es el material artificial. No, porque por ahí no camina nada. Claro. Sino lo que está alrededor, lo que vamos a fortalecer es la zona. Y después también me gusta, aparte de hacer las sanaciones, con Reiki también enseñar un poquito lo que es las creencias, todo lo que nos bloquea en la vida, ¿no? Eso también le doy mucha importancia en los cursos. Es como la vida, nosotros vamos avanzando. El Reiki también ha ido avanzando de la época del siglo XIX hasta la actualidad, ¿no? Yo siempre lo comparo con el iPhone. El iPhone 3, el iPhone 4, el iPhone 5, todo va en evolución y nosotros tenemos que ir con ello también. Bueno, y también ir conociendo terapias como estas, que tratamos muchísimo en este programa porque nos encantan las terapias naturales y entre ellas la del Reiki, aunque Tomás Cabrera también es especialista en flores de Bach, que bueno, ya trataremos estos temas en otra ocasión con él. Muy interesante. Muy interesante las flores de Bach, sí, ya lo hemos tratado en alguna ocasión también en el programa. Y bueno, y la diferencia, que nos queda 2 minutitos, me gustaría conocer, ¿existe diferencia entre el Reiki egipcio, Reiki Laguna, el japonés? Perdona que te corrija, se llama Reiki Karuna. Karuna, vale. Hay diferencia. La base de todos los Reiki es el japonés. Después, ¿qué pasa? Que han habido otros maestros, por ejemplo, Patrick Ziegler, un maestro americano, que él descubrió el Reiki egipcio, ¿no? Son completamente diferentes. Uno utiliza una serie de símbolos que son para otro tipo de enfermedades, como son el abuso sexual, para los bloqueos es un poquito más fuerte, ¿no? Claro. El Reiki egipcio es muy, muy, muy potente. Es uno de los símbolos, es uno de los Reiki más potentes que hay. Porque trabaja a nivel cuántico, a nivel, cuando te han hecho incluso
no me gusta decirlo, pero magia negra, trabaja sobre todo esas cosas, ¿no? Equilibra los chakras, el chakra alfa, el omega, bueno, pues es otra historia. Ya ven que es muy profundo esto del Reiki, no nos queda más tiempo. Tomás Cabrera, Sí. solo para recordar que él tiene, bueno, pues su centro en la Cuesta, La Higuerita, ¿verdad? Sí. Y el teléfono lo voy a dar para que ya lo tome nota, aunque Exactamente. lo tenemos en el blog por si quieren saber más sobre el Reiki o someterse a esta terapia. Es el 687-133-757. Tomás Cabrera, especialista en flores de Bach, maestro Reiki y PNL, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por invitarme y un placer compartir esto con todos ustedes. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo. Recuerda que también puedes escuchar Canarias Radio La Autonómica en Internet. Entra en la web rtvc.es y pica en el icono Directo Radio y tendrás toda nuestra programación. Canarias Radio La Autonómica. Confórmate con más. Soy Roberto Moreno, Premio Canarias de Investigación. Desde el proyecto comunitario de la aldea. Soy Isa Castellano, consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. De la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui. Felicitamos a Canarias Radio por sus 10 años. Y quiero felicitar a la radio en general y a la radio esta en particular autonómica por los 10 años que lleva transmitiendo noticias a todo el pueblo canario. Gracias. Felicitar a Radio La Autonómica de difusión de todo lo que es nuestro patrimonio cultural. Y quiero felicitar a Canarias Radio por su 10º aniversario y por la labor que hacen a la hora de conectar a todas las islas de nuestro Y que sigan así en esta línea de información de todo lo acontecido en Canarias, sobre todo cuando nos han dado pues, la oportunidad de Canarias Radio. 10 años en sintonía. Las marcas líderes eligen Radio Televisión Canaria para así llegar a todas las islas, para darle a tus ideas y tus negocios una proyección autonómica. Anúnciate en los medios de referencia de los canarios. Televisión Canaria, Canarias Radio, web y teletexto. Elige el grupo Radio Televisión Canaria. Nosotros te elegimos a ti. Caminamos juntos. La meta es tuya. Un espacio de Javier Berrocal Tadeo. Llegó la hora, levántate, respira hondo, olvídate. Sí, respiramos hondo y también sonreímos de alegría cada vez que contamos con Javier Berrocal Tadeo, el coach del programa. Bienvenido, Javier, otra semana más. Bueno, encantado y hoy puedo decir que emocionado de estar aquí. Bueno, ya nos ha dado una pista, ¿eh? Qué bien lo hace, cómo aprendiendo después de 4 temporadas. Algo se pega. A introducir el tema que mejor. vamos a tratar en el día de hoy, porque sí, bueno, vamos a hablar de un tema que nos ocupa a todos y puede también afectar nuestra vida si no sabemos controlarlo, y son las emociones, Javier. Bueno, sería muy buena idea hoy pues ayudar a todas esas mujeres y hombres que nos escuchan pues a sacar fuera a esa persona poderosa, hermosa que llevamos dentro, que no dejemos que esas emociones nos anulen y nos frenen, ¿no? en nuestra vida. Yo no sé si nos quieres hacer un resumen pequeño de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, Melissa, la gestión de las emociones es algo esencial porque son básicas en nuestra vida y, bueno, ya decía Nietzsche que los pensamientos vienen cuando ellos quieren, ¿no? Y no cuando nosotros desearíamos. Pues lo mismo pasa con las emociones. El caso es saber que estas podemos controlarlas para que no nos dominen, ¿no? Y no dominen nuestros actos. Por ejemplo, pues lograr hablar en público sin aparentar que estemos nerviosos, ¿no? Que muchas veces pasa. Que puedas sentir o mantener la calma en una discusión en lugar de, bueno, ceder ese espacio a la ira, que también es bastante común. Controlar las emociones hasta querer eliminarlas es verdad que es algo muy difícil, porque es querer anular de alguna forma una respuesta para la que estamos programados genéticamente. Es decir, la emoción es necesaria, pero hay personas en las que no están reguladas estas emociones de forma adecuada y puede ocurrir, pues por ejemplo, que se dispare cuando no hay una amenaza real, lo que puede provocar una ansiedad, un proceso ansioso, o que no se desactive con el paso del tiempo, que en este caso pues se puede incluso llegar a producir un proceso depresivo.
Se trata al fin y al cabo de que la amígdala, esa que protagoniza la fase de reacción, ¿no?, de lucha y huida, tome el control. Se trata de evitarlo, ¿no? Así que lo ideal es detectar los indicadores que te informan de que vas por el camino de la emoción que quieres gestionar mejor, esa que no te gusta tanto. Esa es la clave. No se trata de eliminar las emociones, no se trata de controlarlas, como dicen muchas personas, en plan, no, yo quiero controlarlas, sino de gestionarlas, de alguna forma fluir con ellas, ¿vale? Lidiar, aceptarlas y derivarlas a un espacio tuyo emocional en el que el resultado sea mejor y tú te encuentres mejor con lo que vives. Bueno, qué importante eso que has dicho. Por cierto, antes de continuar, como has comentado algo de hablar en público, que es un tema que hemos tratado muchas veces en el programa y algo que afecta a muchísimas personas, pero que lo podemos trasladar a cualquier ámbito de la vida. Uno de ellos, hablar en público. Les recomiendo algo que compartí además yo en las redes sociales, en el Facebook, un vídeo de Blanca Portillo, compartido por El País, el diario digital El País, y ella habla de hablar en público y lo hace entender de tal forma que yo creo que una persona que tenga miedo dice, uy, pues no lo veo tan terrible lo de hablar en público. O sea, que es una forma de gestión, ¿no?, de las emociones. Exactamente. Hablar en público no deja de ser un acto más, un acto que al fin y al cabo incluso estamos obligados a ello en petit comité. Nosotros todos los días tenemos pequeñas reuniones, ¿verdad? Tú y yo ahora mismo estamos hablando, o incluso nos estamos dirigiendo a un número mayor de personas, pero bueno, en el trabajo, en casa, con la familia, con tu pareja, etcétera, tienes pequeñas reuniones. Es inevitable dirigirte a los demás. Si lo que haces es normalizar dirigirte a un número mayor de personas, al final te das cuenta de que prácticamente es lo mismo y es cuestión de entrenamiento. Claro. Bueno, y ahora la pregunta clave, que creo que también lo hemos comentado en alguna ocasión en el programa. ¿Somos las mujeres y los hombres iguales en lo que a emociones se refiere? Mira, nos vamos a remitir a los estudios de Adriana Mendrek y fíjate que ella concluye que hay una mayor reactividad emocional en las mujeres, que puede explicar incluso la mayor tendencia a síndromes ansioso-depresivos en ellas. Es curioso, ¿no? Estamos hablando de estudios que biológicamente demuestran que sí hay diferencias en la gestión de las emociones. ¿Qué es lo que se encontró? Bueno, pues que la influencia de los estrógenos, que están más presentes en las mujeres, y de la testosterona, que está más presente en los hombres, en cuanto a la reacción de estos, un poco diferencia cómo responden de forma, digamos, primaria a los estímulos que nos podamos encontrar. Las resonancias magnéticas funcionales, es curioso porque estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de mitos, ni de dichos, ni de refranes, sino de ciencias. Estas resonancias determinaron que el sistema límbico cerebral, el que gestiona las emociones, se activa más en la mujer, pues cuando recibe noticias negativas o imágenes que le puedan impactar. Es curioso. Y la amígdala, más orientada a la supervivencia y la búsqueda de la amenaza, se activa más en el hombre. Es decir, si hay diferencias biológicas. ¿Qué ocurre? Que cómo se interpreta el entorno y entrenarse en cómo se interpreta el entorno puede ayudarte a gestionar las emociones, seas hombre o seas mujer. Esto es importante porque no estamos condenados a vivir exclusivamente con lo que la biología nos ha dado al nacer, sino que realmente podemos generar circuitos neuronales y de interpretación de nuestro entorno para que las emociones no nos invadan, como decíamos al principio. Hay que tener en cuenta en este sentido que, por ejemplo, hablando de que las mujeres suelen tener, digamos, reacciones más intensas a determinados estímulos negativos, pues bueno, la emoción tristeza, que es una de las principales, ¿no?, junto con la ira, el miedo y la alegría, es la que más dura. Fíjate este dato tan curioso. La tristeza puede permanecer en el cuerpo incluso 4 veces más que la emoción alegría. Oye, ¿cómo son las cosas? Debería ser el contrario, porque este mundo está mal hecho, incluso en emociones, Dios mío. Sí, pero lo que decíamos, podemos entrenarnos en ello. Al fin y al cabo, cualquier interpretación del entorno, como hemos explicado muchas veces en Conexión Amare, produce en nosotros una respuesta hormonal. Si nosotros nos entrenamos, nosotros aprendemos a leer eso que nos rodea de una manera diferente, también la respuesta hormonal será diferente y entonces el cómo nos sintamos fisiológicamente y el tiempo que dure esa emoción en nosotros también variará, pudiendo reducir la presencia de la emoción
tristeza y aumentando la presencia de la emoción alegría, simple y llanamente porque de alguna forma estamos generando las hormonas que favorecen esos estados de ánimo. Aprovechando esta respuesta que nos ha dado Javier, yo les invito a que se pasen por nuestra web, amareblogger.com, sobre todo las mujeres, bueno, los hombres también, para que nos conozcan un poquito mejor, y lean el artículo que se llama Las 4 fases del ciclo menstrual, como camino hacia nuestro autoconocimiento, escrito por nuestra colaboradora Priscila Méndez. Está súper interesante, sobre todo para las mujeres. Tenemos 5 mujeres dentro de nosotras, ¿eh? Y hay 5 o 4. Y bueno, en este artículo se explica muy bien cómo aprovechar cada ciclo menstrual que pasamos las mujeres. Es que por eso es que las hormonas, como decíamos antes, nos condicionan. Es tan sencillo como eso. Si tomamos como referencia solamente, vamos a apartarnos de lo que son los estrógenos y la testosterona, que son las sexuales, digamos, más asociadas, ¿no? Tanto a la mujer como al hombre, sino que vamos a ir a una general como es la adrenalina. Cuando nos asustamos y nos invade un torrente enorme de adrenalina, nos comportamos de una manera determinada. Pues igual le pasa a la mujer durante todo el periodo de su ciclo menstrual. Hay diferentes cambios hormonales y también producen cambios en sus estados de ánimo y por tanto sus acciones. Bueno, señores, que ya ven que es real, que cuando vean a su pareja llorando, oye, que me encuentro mal, es que me tiene que venir la regla. Es real, esa emoción es real. Hay mujeres más susceptibles que otras, evidentemente, sí. Pero en aquellas mujeres en las que esos cambios están acusados, se puede demostrar biológicamente, científicamente que es así. Bueno, vamos a hablar de otro asunto, también diferenciando entre mujeres y hombres, pues yo creo que ya lo has dicho, somos un poquito diferentes, pero ¿qué suele preocupar más a unos y a otros en la vida en general? Bueno, cuando nos remitimos a publicaciones, investigaciones hechas, las preocupaciones que vienen más impuestas por el contexto y las influencias sociales, que por la parte biológica de la que hablábamos antes, están más asociadas a la mujer, ¿vale? Por ejemplo, pues la forma en la que un hecho, lo que es la cosificación de la mujer, el hecho de que se le presente como un objeto principalmente relacionado con el sexo, pues les ha hecho esclavas en muchos casos de un físico determinado, ¿no? Es como yo tengo que tener este aspecto, tengo que tener este peso, tengo que tener este tipo de maquillaje, esto es lo que está de moda. La cosificación de la mujer hace que de alguna manera ella se sienta pues mal consigo misma si no consigue esas expectativas generadas por la sociedad en cuanto a su imagen. Pero es que no solamente estamos hablando de la imagen, también, por ejemplo, la idealización del amor, altamente potenciado por una cultura dependiente hacia el hombre. Menos mal que todo eso está cambiando. Por Walt Disney. Sí, muchas veces se habla de eso, ¿no? De que Walt Disney ha creado esa idealización. Mucha culpa ese señor, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Hizo otras cosas, pero entre ellas es verdad que, bueno, ahí tiene su influencia, ¿no? Hombre, también lo que son determinadas religiones que un poco orientan a la mujer a que sea sumisa y servicial frente al hombre, ¿no? Entonces, eso realmente cuando queremos que desaparezca de la sociedad, pues abarca varias generaciones, con lo cual todavía estamos un poco viviendo esa realidad impuesta a la mujer y de alguna forma cuando algunas de ellas no cumplen con ese estereotipo, esa exigencia que muchas veces está heredado de su familia, pues se sienten mal consigo mismas. Al igual que, por ejemplo, tener la presión de ser buena madre. Bueno, ¿y qué es ser buena madre? Es aquella que es la mamá helicóptero que superprotege al niño, como hemos dicho muchas veces en Conexión a Mare, que no suele funcionar. La otra que es totalmente despreocupada para que el niño sea totalmente libre, de tal manera que no conozca los límites y entonces no sepa avanzar en la vida, en una vida en la que muchas veces se van a encontrar con contextos que están limitados y tiene que adaptarse a eso que se le presenta, con lo cual tampoco suele ser útil. ¿Qué es ser buena madre? Pues, oye, depende de en qué polo te posiciones, como te exijas ser así, probablemente no lo consigas, ¿vale? O por ejemplo, la corriente de lactancia materna, que está genial porque tiene muchísimos beneficios, pero es verdad que muchas mamás se sienten culpables porque, oye, es que no pueden dar el pecho a su bebé y de repente se sienten pues, fatal con ellas mismas, ¿vale? Bueno, pues todo esto, como decíamos antes, la pregunta era que qué diferencia había o qué suele preocupar más entre los chicos y las chicas. Hacemos hincapié en que las mujeres suelen
ser más susceptibles a no cumplir con los estereotipos impuestos por la sociedad. Normalmente el hombre ya en cuanto a emociones es más operativo cuando estamos hablando digamos de estereotipos de macho alfa. Tiene que ser el hombre el que no llora, el que manda, el que no es vulnerable, el que tiene que hacerse responsable de la supervivencia de la familia. Pues cuando no cumple con eso, ahí sí es verdad que la amígdala se le dispara, pero después para otro tipo de sensibilidades más relacionadas con la creatividad, con el arte, con las emociones, digamos, más románticas, el hombre suele tener una respuesta pues menos elaborada que la mujer y suele pues moverse menos en esos territorios. Bueno, ya ven que existen diferencias, somos seres humanos todos iguales, después, lógico, cada hombre y cada mujer es diferente, ¿no? Pues después hay mujeres que son más fuertes por la educación o porque le viene así genéticamente y tienen un lado más masculino, que eso también se ha estudiado, lo mismo que hay hombres que tienen un lado más femenino. Claro, aquí estamos hablando de la generalidad. Claro, evidentemente después la particularidad pues un poco nos identifica como seres individuales que somos. Bueno, y por último, que nos quedan algunos minutitos, vamos a dar esos tips que tanto nos gustan, Javier, cómo hacer que las emociones no nos frenen en la vida y así sentirnos plenos y felices. Bueno, lo ideal es ser consciente del origen de esas emociones que en este caso, por ejemplo, no te están gustando. Imagínate que tienes ira o que tienes miedo, pues oye, identificar qué es lo que te hace estar enfadado o enfadada, hacia qué estás depositando u orientando tu ira, porque así vamos directamente a la causa, vamos al origen. Después también, evidentemente, conocer cuáles son tus propios recursos y experiencias de éxito, porque muchas veces estamos secuestrados por una emoción determinada, pero ni siquiera nos hemos planteado si tenemos el conocimiento, las habilidades, las técnicas para abordarlo. E incluso a lo mejor a poquito que miremos en nuestro pasado, podemos recordar escenarios similares o incluso idénticos en los que hemos superado eso que nos está provocando la emoción, con lo cual, oye, pues no te preocupes tanto, ocúpate, ¿no? Y en este sentido, lo ideal pues es enfocarte en asuntos concretos, ¿vale? Dirigir tu mente en cosas específicas. ¿Para qué? Para no darle ese espacio a la mente con el que divagar sobre la idea que nos causa la emoción que no nos gusta. Es lo típico. Oye, nos ha ocurrido algo que nos hace sentir tristes, nosotros lo interpretamos como tristes, pero bueno, si estás en el trabajo, enfócate probablemente en el trabajo, en esas tareas, y lo que haces es que la mente se te va a ir a la parte operativa y no va a estar pensando en el origen de la tristeza. Entonces, de esa manera no estás desencadenando esa respuesta hormonal de la que hablábamos al principio. Otro tip o técnica que podemos utilizar, bueno, la disociación hacia el estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Distanciarte de ese estímulo, pero no solamente físicamente si es una persona, sino que también puedes imaginártelo de una manera más pequeñita, menos intensa, menos profunda, de alguna forma que la creencia, lo que es la construcción mental que tienes acerca de eso que tú estás interpretando como negativo o que te está causando una emoción que tú consideras negativa, pues la construcción mental tenga cada vez menos fuerza. Bien, ¿qué más podemos hacer? Planes a corto plazo. ¿Por qué? Porque así lo que hacemos es ir directamente a la acción y, como decíamos antes, no pensar tanto. Más cositas, meditación para centrarnos en uno mismo y no tanto en esa creencia de la que hablábamos antes. Programar la preocupación. Esta técnica a mí me gusta mucho. Quiere decir, oye, permitirte cuando no toca preocuparte. Dice, mira, sabes que estoy cansado de estar triste, así que paso, me voy a dar un paseo, ya cojo mañana y me preocupo y me pongo a darle vueltas a esto que me está volviendo loco, loca, ¿no? Mira, y una cosa que también se suele hacer es pensar en lo peor que te puede pasar. En ese caso, probablemente, cuando realmente eres realista, suele ser menos intenso lo que te estás imaginando. Y cosas también que sirven para gestionar las emociones es escribir un diario de emociones, para ser consciente de en qué momento, por qué, cuándo surgen determinadas, y así puedes gestionarla mejor. Tomarte un respiro, ¿vale? Una pausa, un tiempo en el que tú, de alguna forma, ocuparte y mimarte de ti. Y, sobre todo, Elisa, tener en cuenta que no hay una solución única a una emoción que no te gusta. Simple y llanamente gestionarla, y si no funciona una, vete a por la otra, pero no te desesperes porque probablemente salgas de ella. Bueno, no probablemente, seguramente salgas de esa emoción. Bueno, yo añado un tip más y es escuchar Conexión a Mar. Venga, ¿vale? puede funcionar. Puede funcionar también. Escucharlo, y con la ayuda de Javier Berrocal, nuestro coach del programa, y todos los invitados que pasan por aquí cada semana. Javier, ha sido un placer pues conocer un poquito más sobre las emociones y bueno, pues poner en práctica todos esos conceptos
consejos que nos has dado en el día de hoy. Gracias y hasta la próxima semana. Gracias a todos ustedes y nos vemos la semanita que viene. Un abrazo. Bueno, ya saben ustedes que pueden conocer mejor a nuestro coach del programa en su página web www.javierberrocaltadeo.com. También tenemos una vía de contacto, conexiónamare@canariasradio.es y nuestra web www.amareblogger.com. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Como siempre ha sido un placer haberles acompañado en este tiempo de radio en Canarias Radio. Hoy nos vamos a despedir con una cita de Jonathan García Allen, que es psicólogo y entrenador personal catalán de aquí de nuestro país, de nuestro siglo, y dice así, además viene a corroborar lo que nos ha dicho nuestro compañero Javier Berrocal: no se trata de borrar las emociones negativas que nos pueden causar ciertos hechos, sino de reducir su intensidad. Feliz semana.